anterior, ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo y ahora presidente de la Fundación One of Youth, y que difunde un liderazgo basado en valores. Hace pocos días estuvo en París, ahora está en Lima, ha dictado conferencias o va a dictar conferencias sobre liderazgo y valores en la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenido, de la USIL, ¿no? De la Universidad San Ignacio de Loyola. Sí. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo que no ha venido usted al Perú? 3 años. 3 años. ¿Ha encontrado cambios? No. Bueno, no he tenido tiempo para poder valorar o evaluar. Yo creo que no se puede ser frívolo cuando no conoce un país. Lo mejor que uno puede hacer es callarse, puede hablar y escuchar. Y escuchar poco más. Bueno, veamos esta idea de liderazgo basado en valores, y a partir de la reunión que se ha tenido tan poderosa en París, ¿no? Con 1000 líderes políticos. Bueno, convocamos a 1.500 personas de todos los países europeos, que ha sido el primer acto que ha congregado sobre un valor, la defensa de la vida, a tantas personas en ese terreno, ¿no? Entonces ha sido un acto importante y viene a significar que en Europa tenemos que partir desde cero, porque Europa vive una crisis de valores. No es verdad que vivimos solo una crisis económica ni financiera, no es verdad que haya una crisis política e institucional. Es una crisis que está en la persona, es una crisis de valores. Es que hemos dejado de creer muchas cosas. La comodidad ha sido la consecuencia de un estado de bienestar que todos deseamos. Pero la comodidad es la pura indolencia y al final hay una crisis que fundamentalmente está provocando posiciones extremas en Europa como nunca. El radicalismo muy fuerte. Sí, porque el árbol, digamos, de la nada no produce el fruto de la nada. El árbol de la nada produce el fruto del extremo. El islamismo violento que vivimos hoy en el mundo nace en la cultura occidental. Es parte de nuestra civilización, es parte de nuestra nada. Y se abrazan al extremo cuando no hay nada. Entonces... Ahora, hay de todas maneras algunas fuerzas que van en sentido contrario en Europa. Bueno, en Europa lo que se está produciendo en cada nación es una crisis de valores. Lo que sucede es que, utilizando un símil militar, algunos hacen un vista a la izquierda y otros hacen un vista a la derecha. Pero es la misma crisis, la crisis de valores. Entonces, en Francia hay una crisis de sociedad, eso es su punto débil. Es una sociedad excesivamente laicista, en mi opinión, y excesivamente en la revolución permanente. Y hay una crisis que provoca un frente nacional. En España hay una crisis de nación, es nuestro punto débil, y por eso se genera un frente populista nacionalista. En Alemania su punto débil es el control, y por eso hay una reacción contra los refugiados, y se está generando un movimiento hacia la extrema derecha. En cada nación europea hay un punto débil, está en su historia y en su presente, y se está gestando un peligro, un riesgo. El riesgo es, para empezar, que la comunidad europea también se vea afectada, es decir, toda la unión y todos estos esfuerzos de mancomunidad. Exacto, porque la Unión Europea debe ser la cohesión en valores. Si no hay valores suficientes, pues... Ahora, cuando dice valores, ¿qué cosas estamos diciendo? Pues los valores que nos hemos olvidado por una manera de vivir, es decir, es la familia, es la vida, es el esfuerzo, es la lealtad. Viene a significar un conjunto de criterios que los hemos ido perdiendo a lo largo de nuestra historia, porque hemos empezado a ir por encima de nuestras necesidades. Y cuando uno hace del dinero su único valor absoluto en la vida, pues se queda sin valores, porque no hay freno para esa no hay freno. Se construyen sociedades líquidas, no sólidas. Y claro, el referente de una sociedad líquida es el dinero, porque fluye de mano en mano sin anclaje. Y esa es la crisis que vivimos, las sociedades que nos hemos hecho cómodas. Pero eso pasó en Europa. Los años 20 fueron los felices 20, y luego llegaron los años de la crisis de los 30 y luego llegó la tragedia. Pero esperemos que evitar el ciclo. Pero al final cada país tiene su punto débil, vive un ciclo, y en Europa estamos viviendo ese ciclo derivado de la crisis. Toda crisis, toda ruptura implica además una redefinición de valores. De alguna manera los
valores que regían a la sociedad, digamos, anterior a este siglo, no son los mismos que los chicos enarbolan el día de hoy, que los jóvenes tienen como más importantes. Por ejemplo, me parece que el sentido de lealtad, el hecho de comprometerse con una causa, no es que no sea importante, pero es menos importante que antes. Hoy todo es mucho más volátil. Alguien puede fervorosamente pelear por algo un mes. Al mes siguiente ya tiene algo más interesante en que ocuparse. Me parece que las formas como construimos gobierno y como hacemos política están ancladas en justamente paradigmas del pasado. ¿Qué está pasando con ese intento de redefinición desde las propias propuestas políticas, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros, me refiero a Europa, nos hemos olvidado de nuestra historia. Es decir, a partir de los años 50 nos hemos ido olvidando paulatinamente de lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, de sus esfuerzos, de sus dificultades, de la manera en la que vivían. Y entonces, todos los valores, claro que se adaptan, hay que adaptarlos, pero se renuevan también, ¿no? pero tiene que haber valores, sí, hay claro, que creer en cosas. Yo soy un hombre de la derecha o del centro derecha. A mí me gusta que haya hombres de la izquierda que crean en cosas. Lo que a mí me angustia es cuando los hombres de la izquierda y de la derecha se socializan en la nada. Y lo que pasa es que no creen nada. Cada vez menos. Eso es lo que está sucediendo. O están más preocupados en anularse el uno al otro que en proponer algo sensato, sí. ¿no? Y se convierten, por ejemplo, en esclavos de las encuestas de opinión. Exactamente. Es decir, al final un político tiene que ser una persona que tenga unas convicciones, pueden ser acertadas o desacertadas, pero tiene que creer en algo. Que España no haya podido formar gobierno es probablemente la crisis más grande que tiene, más allá de cualquier otra manifestación. El hecho de que no hayan grupos políticos capaces de ponerse de acuerdo para gobernar un país da cuenta de una crisis enorme, ¿no? Sin duda, una crisis de fondo, pero insisto, España, más allá de las dificultades, de las siglas, de si va un poco a la izquierda o a la derecha, España tiene una crisis de nación. No hay un problema vasco, no hay un problema catalán, hay un problema de nación, de España, cosa que no sucede en otros países europeos. Europa tiene otras crisis, pero España lo que más me inquieta, más allá del retraso, en este impasse que estamos viviendo, lo que me preocupa es la crisis de nación. Señor Mayor, ¿cómo juzga usted el liderazgo del Papa Francisco? Porque él parece partir de algunas premisas muy diferentes a las suyas. El Papa insiste en la fuerza de los valores que la juventud europea tiene, tolerancia, que no teníamos en nuestra época frente a muchas categorías de la sociedad, usted lo sabe mejor que yo, medio ambiente, compromiso por eso, igualdad de derechos entre los géneros, hombre y mujer. Usted recordará el desprecio en que las mujeres estaban tratadas en su país hasta el 75 desde el punto de vista jurídico. El Papa parece enviar un mensaje de optimismo a una vieja Europa que tiene reservas espirituales en las que usted no parece creer. No, yo creo en lo que decía Juan Pablo II cuando vino a Santiago de Compostela y dijo redescubrir las raíces de Europa, ¿no? Yo creo que el Papa actual, yo no podré estar nunca enfrente del Papa actual, ni de ninguno, porque yo soy católico y lo digo, ¿no? Yo tengo la sensación de que él no ha hecho un diagnóstico de la Europa de hoy. Yo me reafirmo en el diagnóstico de la Europa de hoy, de la crisis de valores que tenemos, de la crisis de nuestras raíces. Y la ecología está muy bien, pero es que lo difícil hoy es defender, por ejemplo, en Europa, la defensa de la vida y los valores de lo nacido. Y eso es lo difícil. Lo cómodo es lo contrario. Lo cómodo es abrazarse al adversario de la socialización de la nada. Eso es lo cómodo, eso es la moda dominante. No sé si siempre es cómodo. Es casi siempre. No, la me parece que no es bueno minimizar el valor de los demás, por mucho que puedan discrepar con usted sobre algunos temas delicados. Bueno, bien, si yo vuelvo a decir, yo quiero personas con convicciones que no tienen que ser las mismas que las mías. Pero a mí lo que me angustia y me preocupa es que al final es que ni yo ni mi adversario tiene principios, convicciones y valores, sino que han hecho de la política un ejercicio de esclavitud ante las encuestas de opinión. Se hace solo la política para ganar, y eso es un error, y eso es lo que de alguna manera está sacudiendo la Unión Europea. Vamos a ver, si el Frente Nacional es el primer partido político francés,
Si Podemos en España ha emergido con más del 20%, si en Alemania las 3 últimas elecciones regionales en los 3 estados, empezando por Sajonia, la extrema derecha alemana ha estado en el 25%, si en estos momentos en Gran Bretaña estamos ante un referéndum de salida o no respecto de la Unión Europea, eso es una sociedad, una comunidad que está viviendo una crisis muy profunda. Eso no es discutible, la profundidad de la crisis. Otra cosa es el diagnóstico de la misma. Yo vuelvo a decir, la crisis no está en la economía, solamente. La crisis no está en la ingeniería financiera, solamente. La ingeniería no está solo en el modelo político. Esto no es un modelo entre la izquierda y la derecha. La crisis está en la persona, en el europeo que hemos ido construyendo. Y la razón, porque se ha hecho cómodo, porque ha vivido por encima de sus posibilidades, porque cree cada vez en menos cosas. Esta es la raíz de la crisis. La riqueza nos hace demasiado blandos, nos ablanda. Yo estoy convencido. Bueno, cuéntenos, las conferencias que va a dictar son varias, ¿no es cierto? Son 2 conferencias, una más dirigida, yo creo que a la adjudicatura, a lo que significan los hombres tan importantes que tienen en su mano, yo creo que las grandes decisiones de nuestra sociedad. Y luego tengo, creo que, a estudiantes en una segunda conferencia, pero al final el tema es el mismo. El tema es decir, oiga, piensen ustedes, más allá del día a día en la política, el termómetro de los valores en la sociedad en la que se vive. Yo he sido ministro de Interior muchos años en España y yo me arrepiento solo de una cosa, que al mismo tiempo que uno está desarrollando una tarea, tiene que saber analizar cómo va evolucionando la sociedad en la que vive. Es decir, cómo van avanzando o descendiendo los valores en los que esa sociedad cree. Cuando yo estuve en el Parlamento Europeo, yo era el encargado de la estrategia política del Grupo Popular Europeo, que es el más numeroso. Yo traté de crear un observatorio de valores en mi grupo. No, y hubo algunas naciones que lo apoyaron, pero otras no quisieron. No es un tema que gusta. No, un claro, observatorio de valores es un tema desagradable. Como mirarse al espejo. Es mirarse al espejo de tu propia vida, incluso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Y buena estada en Lima. 8:50, una pausa.